Gloria al Señor. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y eso es fundamental en nuestra vida como cristianos. Él nos amó primero desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos amó, decidió amarnos, tomó la decisión de amarnos, nos creó en amor, nos engendró en amor, independiente del vehículo que haya ocupado para que lleguemos a este mundo. Dios nos engendró en amor porque Él ya nos amaba. Y aún así, ¿cierto? Aparte que nos engendró en amor, Él nos mostró su amor también a nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Y es bonito poder entender eso, que Dios va mostrando su amor, ¿cierto? No solamente de manera verbal, sino que siempre de forma práctica. La Biblia dice que Dios nos amó y se entregó. Jesús nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es bonito. Yo creo que eso debe siempre estar allí, saber que Dios nos ama, saber que su amor está sobre nosotros. Ahora, el problema es qué ocurre cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos cierto tipo de situaciones, ¿no? Situaciones que a veces nos llevan a dudar de su amor, nos llevan a desconfiar de su amor. Y preguntamos, y es normal muchas veces, ¿no? En medio de una prueba, en medio de una dificultad, de una crisis, decir, Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto y aquello? Y como que ahí a nosotros nos desconcierta. Bueno, eso es natural que nos desconcertemos. Es normal que nos atemoricemos. Es normal que a veces nos sintamos débiles. Pero de algo que nunca debemos dudar es de que Él nos ama. Y que independiente de lo que estemos pasando, Dios de alguna forma u otra, dentro de su amor y misericordia, va a ayudar para que esas situaciones y esas circunstancias siempre nos redunden en algo bueno, en algo positivo para nuestras vidas, ¿no? Entonces eso es bien interesante, es bueno tenerlo claro. En esta mañana yo quiero hablar acerca de las tormentas en nuestra vida. Y quiero que podamos analizar 3 situaciones tormentosas, 3 situaciones de tormenta en la Biblia. Y cómo en cada una de las tormentas vinieron por un motivo diferente, ocurrieron por razones y circunstancias diferentes, pero en cada una de esas tormentas siempre había algo que aprender. ¿Ya? Entonces, 3 situaciones tormentosas. Yo no sé qué título ponerle, yo pensaba situaciones tormentosas, la tormenta en nuestra vida. Bueno, usted ponga el título que quiera ponerle. Ya se me ocurrirá algo luego para ponerle yo, para subir el vídeo, ¿no? Pero vamos a hablar hoy día acerca de 3 situaciones en las cuales las tormentas se presentan. La primera está en Jonás, que fue lo que leímos al inicio de la reunión. La vida de Jonás. La mayoría conoce la vida de Jonás, ¿no? ¿O conoce la historia de Jonás? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿La conocemos? ¿Sí? La mayoría la conocemos, ¿no? ¿Cómo es que Jonás llega a esa situación de la tormenta? Voy a leer la situación de la tormenta, que ya la hemos leído antes. Bueno, leímos una parte antes, pero vamos a leerlo y ustedes luego me van a contestar. Jonás capítulo 1, ¿vale? Versículo 6 en adelante. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, que tienes dormilón, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, le dice, ¿no? Estaban en medio de una tormenta. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre don Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Varias preguntas, ¿no? A la vez. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hasta ahí voy a leer. ¿Por qué llega la tormenta a la vida de Jonás?
¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que hemos leído o lo que nos saltamos de leer, ¿por qué llegó ¿por qué llegó la tormenta? Por huir de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por huir de Dios. ¿Pero por qué huía de Dios? ¿Le tenía miedo? No. ¿No quería? No quería obedecer. Es decir, en el fondo estaba huyendo en desobediencia. Estaba huyendo en desobediencia. No voy a preguntar si eso era positivo o era negativo. Obvio que era negativo. Tomó una mala decisión. Dios le dice, vete a Nínive y predica. Y él dice, no, a los ninivitas, mándame a cualquier parte menos a los ninivitas. Déjame que le predique a cualquier, pero menos los ninivitas. Los ninivitas son un país, un pueblo, pero totalmente sanguinario, un pueblo déspota, mata, viola, abusa, esclaviza, pero son unos sanguinarios. ¿Cómo voy a ir? Eso no tienen perdón de Dios, diríamos nosotros, ¿no? ¿Cómo voy a ir a ellos? Y él se enfada y huye de la presencia de Dios, ¿no? Creyendo que de esa manera, bueno, hay que entender que en aquella época se creían que los dioses eran territoriales, ¿no? Entonces él decía, yo me voy de este territorio y ya Dios no me va a seguir, no va a alcanzar, ¿no? Entonces mientras él huye, se levanta esta tormenta. Y ahí se da cuenta que huir de Dios no se puede, porque Él está en todo lugar, ¿no? Entonces es interesante, porque esta tormenta no es que Dios la haya sido algo casual, por decirlo de alguna forma, sino que simplemente se levanta como una medida, ¿no? Como una medida disciplinaria para la vida de Jonás. O lo digo de otra manera, la desobediencia de Jonás es la que causa que se levante una tormenta. Ahora el tema es que en medio de esta tormenta, no solamente Jonás estaba siendo disciplinado, sino que también las vidas de quienes iban con él empezaron a correr un gran riesgo, una gran dificultad. El patrón, los marinos, todos los enseres que habían allí, es decir, a causa de la desobediencia de Jonás, se expuso, ¿cierto?, a la pérdida, no solamente de vidas humanas, sino también hubiesen habido pérdidas económicas. ¿Sabe? Eso muchas veces en nuestra vida, las tormentas llegan porque nosotros las provocamos, porque nosotros las buscamos. Nuestras malas decisiones siempre, muchas veces terminan provocando tormentas a nuestro alrededor, que no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a quienes nos rodean. Y más de alguna vez hemos hablado eso, que nuestras decisiones no solamente nos repercuten a nosotros directamente, sino que afectan muchas veces directamente a nuestra familia, a nuestro hogar, ¿cierto? Afectan el trabajo donde nosotros nos estamos desenvolviendo, desarrollando, van afectando cada área de nuestra vida. Es decir, nosotros cuando provocamos esas tormentas, a veces por causa de desobediencia, de rebelión, de testarudez, simplemente por cabezonería, qué sé yo, por diferentes causas, nosotros a veces no entendemos la dimensión del alcance que eso puede ocurrir. Yo veo a un Jonás que tal vez seguramente pensó, yo huyo y la cosa se acaba. Tomó una decisión tal vez sin pensar en que podían haber consecuencias o la magnitud de las consecuencias. A veces la gente tiene que decir, no, yo asumo las consecuencias de esta decisión. Y lo dicen a veces hasta con mucha arrogancia, ¿no? Y mucha soberbia. No importa, total, yo estoy asumiendo, yo asumo las consecuencias. Lo que ocurra, yo me hago cargo nomás, dicen. Pero no saben las consecuencias que pueden ocurrir. Jonás pensó que huyendo ya era simple, era una salida simple, era una solución fácil. Huir de Dios parecía para él la solución óptima. Total, doy vuelta a la espalda a Dios y Él me dejará tranquilo, verá que no. Pero hay momentos en que Dios no, en que Dios interviene. En este caso, nadie le iba a dar vuelta a la espalda a Dios. Dios no iba a aceptar que alguien desobedeciera en esa magnitud. Pero ni siquiera por causa de Jonás. Sino era porque Dios tenía un plan con Nínive. Y su amor hacia Nínive le lleva a intervenir en la vida de Jonás, ¿cierto? Para que Jonás recapacite, para que Jonás actúe, para que Jonás se vuelva de su desobediencia y se sujete a la voluntad de Dios. Entonces, Jonás provoca una situación que causa tormentas, pero Dios en su amor y misericordia, por un propósito mayor, es capaz de doblegar el orgullo, la soberbia de Jonás, la altanería de Jonás, es capaz de doblegarlo para que Jonás pueda volver, en cierta medida, a encauzar su vida en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. Las tormentas llegan a nuestra vida por nuestras propias decisiones muchas veces, por nuestras malas decisiones, porque nosotros creemos creemos que desobedeciendo a Dios podremos lograr alcanzar determinados objetivos.
pero lejos de la voluntad de Dios, lejos de poder disfrutar de tiempos buenos, de tiempos de benevolencia, lo único que vamos a levantar son tormentas a nuestro alrededor. Una de las cosas que me llama a mí la atención es que en medio de toda esta situación, esta narración o este capítulo termina que cuando Jonás es lanzado al agua, dice que Dios había preparado un pez para él. Algunos dicen que es una ballena, no, aquí no dice ni qué tipo, dice que era un pez preparado para recibir a Jonás, ¿no? Dios había preparado la situación también para salvar la vida de Jonás. Jonás tiene que tomar una determinación drástica para poder salir de la tormenta. Nosotros lo leemos y decimos, pero bueno, era la solución, ya, pero ponte tú en los zapatos de Jonás. Cuando lo pillan durmiendo ahí, desentendido de la situación, porque eso es lo que a veces la gente quiere hacer, ¿no? Cuando hay una situación de la cual es responsable, no encuentra nada mejor que desentenderse de la situación y hacer creer que esa cosa no va con él, no va conmigo. Los demás es el problema de los demás, el problema del capitán, el problema de los marinos, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Pero cada uno sabe en lo profundo de su corazón que eso sí tiene que ver con uno, o eso tiene que ver con cada uno. Pero bueno, el punto es que él, en el momento en que tiene que declarar, en el momento en que él tiene que reconocer que por causa de él está ocurriendo todo, el precio que tiene que pagar es alto. El precio que tiene que pagar que es alto. ¿Qué tenemos que hacer? Les dicen los otros. Bueno, simple. Échenme al mar. ¿Alguna vez han estado en el mar? En medio de una tormenta. Yo a veces hago esta pregunta, ¿no? Yo he estado en el mar, en medio de tormenta. Pero no han sido olas de 10 metros, gracias a Dios. Han sido olas de 2 metros ahí. Pero la cosa es... Eso te mueve para todos lados y se te paran los pelos y dices, hasta aquí llego, ¿no? Te puedes caer aquí, tener un accidente aquí y a lo mejor es más seguro que cuando caes en el mar en medio de la nada, ¿no? Es una cosa, pero una impotencia y todo eso, ¿no? Y Jonás tiene que decir, mire, échenme al mar, tírenme por la borda. Es decir, yo no sé qué va a pasar con mi vida, tírenme con la borda, tírenme allí. Y el mar se va a quietar. El llegar a pensar en eso significa que Jonás tuvo que no solamente entender de que no podía huir de Dios, sino que por otro lado entender que para poder deshacer esa desobediencia, él tenía que pagar un precio alto, tenía que pagarlo con su propia vida, Pero bueno, no había llegado la hora para que muriese Jonás, ¿no? No era el momento, no era el tiempo de la muerte de Jonás. Y Dios había preparado algo también para recibirlo. ¿Sabe? Es interesante porque en medio del arrepentimiento de Jonás, Dios tiene misericordia también de él. Cuando yo veo ese pez preparado, esa situación preparada, no solamente veo la soberanía de Dios que tiene un plan, tiene un proyecto que quiere desarrollar y en esta ocasión se le mete R con R que tiene que ser Jonás y lo lleva adelante a través de Jonás. Porque podría haberlo cambiado por otro. Yo creo que no había mucho tiempo para hacer cambios, por eso que Dios tuvo que decir, no, Jonás, aquí no hay tiempo para cambios, tienes que ser tú, posiblemente. Pero una cosa sí sé, que Dios tenía algo preparado para este Jonás. No iba a morir Jonás, no iba a perecer Jonás, sino que a pesar de que él se había equivocado, a pesar de que él había levantado la tormenta, Dios también lo iba a ayudar a salir de la tormenta, a salir con vida de la tormenta, a sobrevivir en medio de la tormenta. Entonces esto es interesante, hermano. Muchas veces nosotros vamos a levantar tormentas a nuestro alrededor y vamos a causar caos a nuestro alrededor. Nos vamos a meter en unos berenjenales que uno dice, ¿qué fue? ¿En qué estuve que tomé tal o cual decisión? Pero también tenemos que aún, en medio de esa equivocación, aún en medio de esa situación en la cual nosotros sabemos que la hemos provocado, aún allí nosotros tenemos que entender de que ahí Dios también nos puede sacar. Y aunque nos hayamos equivocado, si nos arrepentimos, a mí me encanta como dice la palabra, Él es el que endereza nuestras veredas, Él es el que endereza nuestros caminos. Él es el que va a tener siempre algo preparado para recibirnos, para que no perezcamos, para que no muramos, sino para que salgamos adelante. Entonces la primera tormenta, esa tormenta que nosotros provocamos. Y esa tormenta, aún allí Dios muestra su misericordia. Una segunda tormenta está allí en el capítulo 8, versículo 23. Esta tormenta ustedes ya la conocen. Del 23 al 27, solo algunos versículos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad.
tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús dormía en la barca. ¡Buah! Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo hoy día en la mañana estaba entre hablar acerca del cansancio de Jesús, cómo vemos a un Jesús cansado, cómo vemos a un Jesús agotado, y hablar de las tormentas. Estaba en ello hablando, a ver, ¿por dónde ponemos el enfoque en varias cosas? Y me he quedado con esto. En medio de una situación tan cotidiana, iban en el mar, ¿cierto? Iban cruzando el mar de Galilea, y Jesús iba durmiendo. Yo no sé si tú y yo podríamos dormir en medio de una tormenta. Estamos pensando que no era una tormenta donde uno está dentro de una casa. A mí me gusta, por ejemplo, en mi país, en mi casa me gustaba cuando llovía, me encantaba cuando había viento y se levantaban viento y soplaba. A mí me encantaba porque yo estaba dentro de casa, calentito, con fuego, tomando un café, un té o algo calentito, haciendo sopaipillas, si había que hacerlo, hacíamos. No, mientras afuera llovía, adentro estaba esa calidez del hogar, ¿no? A mí me encantaban ese tipo de tormentas. Pero esa tormenta no ocurre aquí dentro de un hogar, ocurre otra vez en el mar. En el mar no hay calidez. En el mar todo se descompone, todo se alborota. Y más encima las embarcaciones en las que viajaban en aquella época no eran transatlánticos, eran pequeñas embarcaciones que parecían de papel en medio del agua, que eran llevadas de un lado para otro. Que los marineros más experimentados, como eran algunos de los discípulos, aquí estaban aterrados, estaban asustados. Pero Jesús dormía, pero Jesús descansaba. Ahora uno se pregunta, ¿y esta tormenta por qué se levanta? ¿A causa de qué se levanta? Y me gusta lo que dice al final aquí. Yo veo aquí un motivo, un motivo, hay otro motivo, pero voy a hablar de un solo motivo. Hay un motivo aquí que yo veo. Uno de los motivos que yo veo aquí es que yo veo que Dios lo único que quería era manifestar su gloria y manifestar su poder en medio de la tormenta. ¿Que por qué vienen las tormentas a nuestra vida? ¿Que por qué vienen las tempestades a nuestra vida? Muchas veces simplemente porque Dios quiere manifestar su poder. Los discípulos nunca al momento, seguramente habían estado expuestos a una situación tan fuerte como esta. Y si lo habían estado, habían sobrevivido por los pelos. O tal vez habían escuchado cómo otros se habían hundido en medio del mar con situaciones tal vez menores que esta. Y cuando ven al maestro dormir, por un lado se inquietan y dicen, a ver, el maestro no es capaz de hacer algo, ¿qué podría hacer? Lo despiertan alborotados. Pero el maestro aquí tenía algo que enseñarles. ¿Qué tenía que enseñarles? Que esta era una cuestión de fe. Que esta era una cuestión de confianza. Que esta era una cuestión que tenían que confiar en él, que aunque él estuviese dormido, él estaba en la barca y estaba al control de la situación y que podían contar con él en medio de todas las circunstancias que ellos pudiesen estar viviendo. Entonces, es muy claro lo que pone aquí. Jesús dormía, pero dormía. Pero él estaba, por decir, él no estaba desconectado de lo que estaba ocurriendo. Cuando los discípulos lo despiertan para que le salven, él, lejos de decir, oye, menos mal que me han despertado, él los increpa. Él les dice, hombres de poca fe, les dice, ¿no? Yo digo, cualquiera de nosotros estaría asustado, maestro. Es natural que tengamos poca fe. ¿Cómo salimos de esta, Señor? ¿Cómo salimos de esta situación? Nos vemos superados, nos vemos desbordados. El mar nos está dando en la cara, con el viento nos está golpeando. Es natural que estemos asustados, maestro. Pero el maestro le dice, hombres de poca fe. Entonces, esta tormenta se levanta para que la fe de ellos se vea fortalecida. Las tempestades vienen para eso muchas veces. No solamente como una consecuencia de nuestras malas decisiones, sino que también Dios las permite. ¿Para qué? Para enseñarnos a confiar en Él y a descansar en Él. Una de las palabras que aquí aparece en el versículo 27 es que luego que se hace bonanza, dice que los hombres se maravillaron. Maravillaron. Es decir, salieron de sí. Fue algo que les superó. La sorpresa que ellos tuvieron en la experiencia que vivieron era una experiencia que nunca antes habían vivido.
Porque la maravilla, la palabra aquí, maravillado, tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa situación que nunca antes han vivido y que ahora la experimentan por primera vez. Y que son sorprendidos en medio de esa situación. Jesús les sorprendió. Y me gusta cuando Jesús nos sorprende. Yo no sé cuántas veces Jesús te ha sorprendido. Pero nuestra fe se va edificando en medio de esas sorpresas que nos da Jesús. En medio de esas situaciones sorprendentes en las cuales Jesús se manifiesta en nuestra vida. Esa providencia que no esperábamos, esa sanidad que no esperábamos, esa intervención milagrosa, esa oración contestada, y simplemente cuando decimos es que la respuesta no podía haber llegado de otra manera. Si esto no es Dios, esto no, de otra manera no puede llegar. Cuando hemos agotado todas las instancias, todas las situaciones, ahí Dios nos sorprende, interviene de manera milagrosa para que nosotros nos maravillemos. Y ellos dicen, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Usted qué contestaría a eso? ¿Quién es este hombre? Porque fue la pregunta de ellos cuando se maravillan y dicen, ¡buah! Dicen a Jesús, ¿quién es este hombre? La tormenta estaba allí presente para demostrar que Jesús no era un hombre común y corriente. Que no era el hombre que ellos esperaban. Que no era ese hombre frágil que ellos estaban viendo. Que tras ese disfraz, que tras esa fachada, que tras esa apariencia de debilidad, se encontraba el Dios Todopoderoso, dueño del cielo y la tierra, creador del cielo y la tierra, el que controlaba el mar, el que es capaz de detener los vientos, el que es capaz de sostener cada una de las situaciones. ¿Sabe? El motivo de las tormentas es maravillarnos. ¿Pero maravillarnos en qué? En que podamos reconocer a Dios cada vez de una manera mucho más profunda, mucho más real y mucho más grande. A veces seguimos viendo a Jesús y tratándolo como uno igual a nosotros. Pensamos que Él se limita de la misma manera como nosotros. Por eso que cuando a veces nos desbordan ciertas cosas, creemos o actuamos como que a Dios también le están desbordando las cosas. Como que a Dios también, como que Dios tampoco tiene respuesta frente a las determinadas situaciones. Pero Jesús, a través de su actuar y de su intervención milagrosa, Él nos termina demostrando que no es un hombre cualquiera, común y cualquiera. Si aquí Jesús hubiese podido responderle, porque Jesús no viene a la respuesta de Jesús, ¿no? Cuando ellos dicen, ¿y quién es este hombre? Jesús podría haberles dicho, es que no soy un hombre. No soy un hombre común y cualquiera. No soy como los hombres que tú conoces. No soy como los demás, aunque estaba durmiendo. Aunque tal vez estaba cansado. Aunque tal vez yo estaba agotado. Pero no, a medio de ese agotamiento y de ese cansancio, yo no soy un hombre común y corriente. Porque en su boca estaba el poder de la vida y la muerte. En su boca estaba el poder para detener el mar, para detener la tempestad, para detener toda situación, para cambiar todo el ambiente, toda la atmósfera que allí se estaba viviendo. Y para que luego pudiese venir a ese lugar, pudiese venir la bonanza que cada uno necesitaba y pudiese venir la calma. Entonces es bonito. Cuando la tempestad se levanta a nuestro alrededor, Dios lo que quiere manifestar es su gloria. Él quiere mostrar sus maravillas, que nosotros nos maravillemos de Él, que quedemos con la boca abierta de sorpresa, ¿no? Y podamos reconocer que Él no es como los otros, que no es igual a nosotros, que no es igual a otros dioses, que no es igual a nadie, que Él es único. Una tercera situación tormentosa la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 27. Voy a leer del 21 al 25. Ustedes pueden leer el contexto. En alguna otra ocasión ya he hablado de este pasaje, pero ahora solamente vamos a leer este contexto. De 21 al 25. Voy a leer del 20, perdón. 19, perdón. Ahí sí, mejor. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, es decir, en medio de la tempestad y la tormenta estaba todo tan nublado, estaba todo tan ennegrecido, había tanto viento y lluvia que no dejaba ver nada. No apareció ni sol ni estrella, ni de día ni de noche, estaba todo cubierto. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de vida, de salvarnos. Entonces Pablo, y aquí aparece Pablo en medio de esta tormenta, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida.
pero ahora, ya que no me hicieron caso, no importa, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, me gusta esta frase, ha estado conmigo el ángel de Dios, y en quien soy y a quién sirvo. Gloria a Dios, ¿no? Dios está en medio de la tormenta, ¿no? Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¡Wow! En medio de esta tormenta, Pablo en primer lugar había dicho, no salgamos de este puerto porque el clima está malo. Pero dice que le hicieron más caso al capitán del barco y se fueron y navegaron. Si usted lee la historia anterior, se enfrentaron de un rato a otro, se encontraron en medio de una tormenta. No alcanzaron a llegar a un lugar seguro para poder allí echar anclas y esperar que pase el invierno y pase la tormenta. Pero en medio de toda esa situación que se levanta, en medio de esta tempestad que se levanta, mientras había tormenta, yo veo un Pablo que estaba orando. Yo veo un Pablo que estaba buscando. Yo veo un Pablo que estaba buscando respuesta. Usted me va a decir, es que yo no lo veo orando, me dice aquí. Encuentro toda la razón. Pero cuando Dios le dice, he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, es porque Pablo seguramente había pedido por toda la gente que estaba arriba de esa nave. Mira, Señor, sé que nos hemos metido en esto y ellos se metieron en esto porque fueron cabezones. Sé que debieron haberse quedado, etcétera, etcétera. Pero Señor, sálvalos. Pero Señor, ten misericordia. Ten misericordia de los marinos, ten la misericordia de los presos que van igual que yo aquí, apresados. Ten misericordia de los soldados que nos van guardando. Ten misericordia de nosotros. En medio de la tormenta, seguramente Él se puso a interceder. Él se puso a clamar. Y aparece el ángel de Dios con una respuesta hermosa, donde les promete que ninguna vida se va a perder, pero que sí se va a perder el barco y se van a perder todos los bienes materiales, allí se van a perder, pero que ninguna vida se va a perder. ¿Sabe? Cuando yo veo esto, veo un tipo de tormenta donde, en este caso, Pablo se transforma en la solución al problema en medio de la tormenta. Muchas veces Dios crea tormentas a nuestro alrededor para que tú y yo podamos ser la solución, para que tú y yo podamos tener una respuesta, para que nosotros podamos transformarnos, por decirlo de alguna manera, en líderes para liderar una determinada situación que es compleja, que es conflictiva, que es difícil. Es cuando Dios nos dice, a ver, tú eres el hijo, tú eres mi hijo, da un paso adelante. En cada situación, salva al resto, ayuda a los demás a salir adelante, ayuda a los demás a salir del medio de la crisis. Es decir, así como Jonás fue el que metió a todo el mundo en un problema y los metió en una tormenta, en esta ocasión Pablo todo lo contrario, los tiene que sacar de la tormenta, los tiene que sacar de la situación. Entonces es interesante porque muchas veces Dios provoca tormentas para glorificarse, para que la gente se maraville de Él, pero también para que a través de nosotros Él pueda sacar a la gente de cada una de las tormentas, de las dificultades que hay alrededor. Yo no sé qué pasa por tu cabeza cuando a veces viene alguien y te cuenta sus problemas. Cuando alguien viene y te cuenta sus dificultades. Cuando vienen y te dicen, mira, estoy pasando esta situación tormentosa. He perdido el trabajo, no hay qué hacer, estoy confundido, no hay qué hacer, me superan, ¿no? Y uno está ahí, escuchando. Yo digo, si Dios nos ha hecho escuchar y nos expone a eso, es porque seguramente Dios quiere que nosotros en primer lugar oremos para que esas personas no perezcan en medio de la tormenta y por otro lado, para que nosotros podamos tener una palabra en medio de esa tormenta. Y es bonito ver un Pablo que en medio de la tormenta tiene una palabra, tiene una dirección, tiene una orientación, que ha buscado a Dios y Dios le ha dado la dirección. Y es así, cuando uno lee el resto del capítulo, uno se da cuenta que allí ninguno pereció. Incluso cuando algunos se querían bajar del barco para... Dicen, no se bajen porque si se van ya no podré
librarlos de nada, ya quedaréis lejos como de la cobertura de la situación, ¿no? Y Él va dirigiendo cada situación, cada decisión que se va tomando. Él va, en la autoridad, en la seguridad de que Dios le va guiando, Él va dando consejos, Él va dando lineamientos, Él va dando orientación. Y al final todo el mundo se salva. Ninguno perece. ¿Saben? Yo creo que Dios nos levanta para eso muchas veces. Para ayudar a las personas, para ayudar a la familia, para ayudar a las amistades, en los tiempos conflictivos, en los tiempos difíciles que cada uno pueda estar viviendo, que cada uno pueda estar pasando. En esos tiempos difíciles, esos tiempos que a veces la gente le resulta, no ve nada, no ve ni luz de día, no ve ni luz de noche, está todo oscuro, está todo negro, está todo en contra, pero ahí Dios nos pone muchas veces, ¿no? Nos pone, y nosotros miramos para todos lados, decimos, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo se come esto? Pero ahí, si oramos al Señor, si esperamos en Él, Él siempre tendrá una palabra para ayudarnos, para poder ayudar a otros, para bendecir a otros, y que ni ellos ni nosotros podamos sucumbir en medio de la tormenta. Entonces tenemos tres situaciones tormentosas. Unas que fueron provocadas como Jonás, pero aún así Dios tuvo misericordia. Una segunda que simplemente se provoca para que podamos ver las maravillas de Dios y podamos reconocer a Jesucristo como el poderoso, como de quien dependen todas las cosas, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y una tercera, donde Dios nos quiere ayudar, nos quiere enseñar a cómo salir y sacar a otros también en medio de la tormenta. Yo desconozco las tormentas que puedan estar a tu alrededor. Yo desconozco si te has metido en tormentas en este último tiempo. Yo desconozco si hay tormentas al lado o algunas situaciones tormentosas que te van alcanzando. Pero déjame decirte, cada una de ellas, todas han terminado con un final feliz. Yo en ninguna de ellas vi pérdida. Yo en ninguna de ellas vi pérdida más que las materiales. En todas yo vi que Dios tenía una salida. Ya sea un pez recibiendo a Jonás, ya sea a un Jesús levantándose y acallando el mar y el viento, ya sea que un Pablo se levante y es capaz de llevar todo a buen puerto, ya sea cual sea la situación. Nosotros no estamos diseñados ni destinados para perecer en medio de la tormenta. Vamos a salir en victoria en medio de la tormenta. No importa el motivo, no importa la causa. Tú y yo estamos destinados a salir en victoria en medio de cada una de estas situaciones. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero invitarte a que podamos orar al Señor. Y podamos darle gracias a Dios. Y podamos pedirle al Señor sabiduría. Yo no sé cuál es